Día 79. Deuteronomio 2. Después de eso, Dios me mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que, al pasar por la región de Seir, no atacáramos a los descendientes de Saúl, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Saúl los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio, y aunque ellos no tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos. Yo les hice recordar que Dios les había bendecido en todo lo que habían hecho durante estos 40 años. En verdad, Dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino del Arabá, que comienza en Elat y Esión Geber, y pasamos por Seir. De ahí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Nos dijo, además, que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes, ese territorio era de los semitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Serez. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo, habían pasado 38 años. Para entonces habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar. Pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas que conocían con el nombre de Samsumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio refaíta. Los samsumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo habían hecho los descendientes de Saúl en la región de Seir. También los filisteos, que habían venido de Creta, mataron a los nebeos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, el rey de Hesbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que, a partir de entonces, todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. Cuando estábamos en Cademot, le envié un mensaje amistoso a Sión, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomáramos, y le hice saber que los descendientes de Saúl y los moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sión no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sión y que de inmediato deberíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sión salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jahaz, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo.
Acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de las ciudades resistió nuestro ataque. A todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galad. Hasta la fecha seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los amonitas, que está en la región del río Jabok, el de las ciudades de la montaña, y todos los que Dios nos ordenó no atacar. Deuteronomio 3. Después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Edrei, Og, que era rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues Él nos daría la victoria. Atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. En la región de Argob destruimos las 60 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos, y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en estos días nos apoderamos de los territorios de los 2 reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios conocían este monte con el nombre de monte Sirión, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que estaban en la meseta, y de todo Galad y Basán hasta Salcá y Edrei. Og era el único rey de los refaítas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabá. De todo el territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza cerca del río Arnón, con todas sus ciudades. Esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galad. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galad y toda la región de Argob, más la región de Basán, que antes fue del rey Og. Esta región era considerada territorio refaíta. Fue precisamente Yair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argob hasta la frontera de Gesur y Macá. Yair le cambió el nombre a Basán y le puso Ayot Jair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Maquir le tocó la región de Galad. A las tribus de Rubén y de Gad les tocó la región que está entre Galad y el río Arnón, hasta llegar a la mitad del valle y el río Jacob. Sus vecinos fueron los amonitas. También le entregué la región del Arabá, que está en la parte este del monte Pisgah. Este territorio tiene como límite el río Jordán y va del lago Anineret hasta el Mar Muerto. En esta ocasión le ordené a todos los soldados tomar sus armas. Debían marchar al frente de las tribus que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. A las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado, junto con el ganado que tenían, pues era mucho. Ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuviera su territorio. Así también ellas podrían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios les daría al otro lado del río Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos 2 reyes. También le dije que Dios le haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Entonces le rogué a Dios: he visto tu grandeza y tu poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú, que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán, déjame ver las hermosas montañas, déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río. Al contrario, me prohibió seguir insistiendo. Solo me permitió subir a lo alto del monte Pisgah para ver desde allí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué
porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto, nos quedamos en el valle de Bet-peor. Salmo 78. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que pueda realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos, a su vez, nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes los grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Los israelitas eran buenos guerreros, pero se acobardaron y no entraron en batalla. No cumplieron su compromiso con Dios ni siguieron sus enseñanzas. Cuando estaban en Egipto, en la región de Zoán, vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos, pero no las tomaron en cuenta. Dios partió el mar en dos y para que ellos pudieran cruzar, mantuvo las aguas firmes como paredes. De día los guiaba con una nube, de noche los alumbraba con un fuego. Cuando llegaron al desierto, Dios partió en dos una piedra, de ella hizo que brotaran verdaderos torrentes de agua y así apagaron su sed. Pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios. En pleno desierto se pusieron en contra del Dios Altísimo. Se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba y le pidieron comida a su antojo. Hablaron mal de Dios y hasta llegaron a decir, aquí en el desierto Dios no puede darnos de comer. Es verdad que golpeó una piedra y que hizo que brotaran grandes torrentes de agua, pero no podrá alimentarnos, no va a poder darnos carne. Cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos, pues no confiaron en Él y creyeron que podría ayudarlos. Dios, desde el alto cielo, les dio una orden a las nubes y del cielo llovió comida. Dios les dio a comer maná, que es el pan del cielo. Dios les mandó mucha comida y aunque era gente insignificante, comieron como los ángeles. Luego, con su poder, Dios hizo que desde el cielo soplaran vientos encontrados. Dios hizo que les lloviera carne como si les lloviera polvo. Les mandó nubes de pájaros, tantos como la arena de mar. Dios dejó caer estos pájaros dentro y fuera del campamento, y la gente se hartó de comer, pues Dios les cumplió su capricho. No les duró mucho el gusto. Todavía tenían la comida en la boca cuando Dios se enojó contra ellos. Les quitó la vida a sus hombres más fuertes, hirió de muerte a los mejores israelitas. Pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. Por eso Dios les quitó la vida, les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador. Nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos. Sabía que son como el viento, que se va y no vuelve. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Muchas veces lo pusieron a prueba, hicieron enojar al santo Dios de Israel. No se acordaron del día cuando Dios, con su poder, los libró de sus enemigos. Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto, cuando convirtió en sangre a todos los ríos egipcios y el agua no se podía beber. Les mandó moscas y ranas que todo lo destruían.
Dejó que los saltamontes acabaran con todos sus sembrados. Destruyó sus viñas con granizo y sus higueras con inundaciones. Dejó que los rayos y el granizo acabaran con sus vacas y sus ovejas. Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza. Los mandó todo el ejército de mensajeros de muerte. Dio rienda suelta a su enojo y les mandó un castigo mortal. No les perdonó la vida. En cada familia egipcia hirió de muerte a los hijos mayores, pero a su pueblo lo guió y lo llevó por el desierto, como guía el pastor a sus ovejas. Les dio seguridad para que no tuvieran miedo, pero hizo que a sus enemigos se los tragara el mar. Dejó que su pueblo ocupara toda la tierra prometida, la cual ganó con su poder. Conforme avanzaban los israelitas, Dios echaba fuera las naciones y a Israel le entregó las tierras de esos pueblos. Fue así como los israelitas se establecieron allí. Pero pusieron a Dios a prueba y se opusieron al Dios Altísimo y desobedecieron sus mandatos. No eran dignos de confianza, se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Dios se puso tan furioso y rechazó del todo a Israel. Se sintió traicionado, pues adoraban a dioses falsos y les construyeron santuarios. Por eso Dios abandonó Silo, que era donde vivía en este mundo. Dejó que el cofre del pacto, que era el símbolo de su poder, cayera en manos enemigas. Tanto se enojó con su pueblo que los hizo perder sus batallas. El fuego acabó con sus muchachos, las novias no tuvieron fiestas de bodas. Sus sacerdotes perdieron la vida y sus viudas no les guardaron luto. Pero Dios despertó como quien despierta de un sueño y dando rienda suelta a su furia, puso en retirada a sus enemigos. Para siempre los dejó en vergüenza. Se negó a favorecer a los de la tribu de Efraín, pero eligió a la tribu de Judá y a su amada Jerusalén. En lo alto del monte Sión construyó su pueblo, alto como los cielos y firme para siempre como la tierra. Dios prefirió a David, que era su hombre de confianza, y le quitó de cuidar ovejas para que cuidara a Israel, que es el pueblo de Dios. Y Dios fue un gobernante inteligente y sincero. Juan 10. Ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de las ovejas por su nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirían a un desconocido. Más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él, y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy el buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán.
Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pero esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Cuando aquellos judíos oyeron esto, se pusieron a discutir, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Muchos decían, ese hombre tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así. Además, ningún demonio puede darle la vista a un ciego. Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Mientras andaba por los patios del templo, cerca del portón de Salomón, la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. Jesús les respondió, ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy. Pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará, pues mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. Otra vez, los jefes judíos quisieron apedrear a Jesús, pero él les dijo, ustedes me han visto hacer muchas cosas buenas por el poder que mi Padre me ha dado. A ver, díganme, ¿por cuál de ellas merezco morir? Ellos le respondieron, no queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Jesús les dijo, pues en la Biblia Dios dice que somos dioses y ella siempre dice la verdad. Y si Dios me envió al mundo, ¿por qué dicen ustedes que ofendo a Dios al decir que yo soy su hijo? Si no hago lo que mi Padre quiere, entonces no me crean. Pero si lo obedezco, crean en lo que yo hago, aunque no crean en lo que digo. Así, de una vez por todas, sabrán que mi Padre y yo somos uno solo. De nuevo ellos intentaron encarcelar a Jesús, pero él se les escapó y se fue de nuevo al otro lado del río Jordán, al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Mientras estaban allí, muchas personas fueron a verlo y decían, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad, y mucha gente de aquel lugar creyó en Jesús. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.